Hola, hola, continuamos en nuestra lectura cronológica de la Biblia y hoy arrancamos la semana número 14. Qué bueno que ha llegado todavía por acá, no importa que vaya a su propio ritmo, lo importante es continuar. Esto es un ejercicio de perseverancia, así es que le motivamos a que pueda continuar la lectura de la palabra del Señor. Y vamos a hablar hoy de Primera de Samuel, capítulo del 18 al 20, y también vamos a hacer referencia a un par de salmos cuyas temáticas se relacionan con la historia que vamos a comentar. Recordemos que ahorita estamos centrados en el periodo conocido como la monarquía de Israel, es decir, es la transición de la estructura de gobierno para el pueblo. El pueblo anteriormente había tenido una estructura de gobierno donde básicamente cada tribu tenía como su forma de organización independiente. Pero ¿qué pasaba? Que algunos de los sectores de las tribus eran atacados por los enemigos que cohabitaban Israel y entonces Dios levantaba a un juez que era un líder militar para que liberara a Israel y trajera paz. Sin embargo, cuando se dio el último de los jueces, que fue Samuel, Samuel envejeció y Samuel dejó a sus hijos al cargo de Israel, pero sus hijos no siguieron el buen ejemplo de Samuel, sino que la escritura nos dice que eran codiciosos, que aceptaban sobornos y que por lo tanto no eran hombres justos. El pueblo entonces le dice a Samuel, danos un rey. Y al final, aunque ni Samuel ni el Señor querían, porque esto traería consecuencias negativas, el pueblo insistió y Dios le dijo a Samuel, le vas a dar un rey, porque en realidad me están desechando es a mí como su Señor. Y fue Saúl el primer rey de Israel. Saúl fue ungido por Samuel, pero vamos viendo en diferentes episodios cómo Saúl es desechado de ese puesto porque él quebranta las órdenes que Dios le da, y de esa forma entonces ahora el liderazgo pasó a David. Pero ¿qué es lo que pasa? Que David, a pesar de que es ungido, todavía Saúl sigue vivo y todavía Saúl sigue siendo el rey que gobierna. Por lo pronto, David es un muchacho, la Biblia no nos especifica exactamente qué edad tenía, pero sabemos que ese término muchacho significa pues un hombre que está en una etapa de su adolescencia o ser joven y entrar ya a considerarse un hombre adulto, está en esos años de juventud. Y entonces la historia que hemos venido leyendo anteriormente es cómo hace David para poco a poco ir ganando popularidad y integrarse a la familia real, integrarse a la corte real. Y se nos indicó que fue por dos circunstancias. Por un lado fue porque David, al ser músico que tocaba el arpa, lograba calmar a el rey Saúl cuando éste se sentía atormentado por un espíritu maligno. Entonces de esa forma dice que David se ganó la confianza de Saúl de tal forma que lo nombró su escudero. Pero también se nos cuenta que David logra ingresar a la familia real como un guerrero, porque al vencer a Goliat, él llegaría a ser yerno del rey, porque el rey le daría a su hija en casamiento. Eso es más o menos el contexto de lo que hemos venido analizando la semana anterior. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, se da algún tiempo que no se nos indica de forma exacta, pero algunos consideran que ya han pasado meses o incluso años y David se ha quedado junto con Saúl, trabajando para él, siendo parte de los líderes principales de su ejército. Y con el paso del tiempo, ahora sí entramos a 1 Samuel 18, Jonatán, el hijo mayor de Saúl, se hace muy cercano de David, le toma mucho aprecio, lo ve como un hermano
y ellos hacen un pacto de amistad, un pacto de hermandad. Y en este pacto, Jonatán tiene un gesto hacia David que le entrega su propio manto y también le entrega sus armas a David. Esto en la antigüedad era una señal de transferencia de identidad. Es decir, Jonatán, como hijo mayor, era el príncipe en Israel, iba a ser el futuro heredero al trono. Y él, al quitarse su manto y a quitarse sus armas y entregárselos a David, es un gesto de decir: David, yo reconozco que el derecho que tengo al trono realmente te pertenece a ti. Tú serás el próximo rey sobre Israel. Entonces, este era el nivel de compromiso, de lealtad que tenía Jonatán hacia David. David comienza a destacarse cada vez más entre todo el ejército de Saúl, y a causa de eso Saúl comenzó a sentir envidia de David por la gran popularidad que iba despertando entre la gente a causa de sus victorias ante los filisteos. A partir de aquí, Saúl buscaba cualquier ocasión para matar a David, incluso intentó herirlo con su lanza mientras David tocaba el arpa. Incluso también lo puso en campaña varias veces para ver si los filisteos lo mataban en lugar de hacerlo él, ya que temía a la gente por la gran popularidad de David. Saúl, en otra ocasión, para buscar que David muriera en batalla, le puso una prueba y le dijo: mira, David, si quieres ya casarte con mi hija, tienes que darme una dote. Una dote era el pago que se daba entre las familias para oficiar un matrimonio, y nada más y nada menos que el dote solicitado es: tienes que entregarme 100 prepucios filisteos. Y bueno, eso implicaba que David fuera a matar a 100 filisteos y quitarle los prepucios para traerlo a Saúl. Claramente eso nos suena como algo descabellado, como algo desproporcionado, pero en el contexto de la cultura y la historia de esa antigüedad, en realidad era una práctica muy común. Era muy común que para presentar como trofeos de guerra se cortaban miembros, ya fuera brazos, cabezas, orejas, dedos, o en este caso los prepucios de las víctimas, como una forma de presentarlo como trofeos de guerra. ¿Qué fue lo que hizo David? Bueno, David fue con sus hombres y no le trajo 100, le trajo 200 prepucios. Y esto es sencillamente una mención para destacar que David tenía mucho éxito militar, y que más bien todo lo que hacía Saúl para intentar dañar a David, más bien le salía al revés, y David seguía creciendo en popularidad. Por eso dice la escritura que Saúl se dio cuenta de que el Señor apoyaba a David. En 1 Samuel capítulo 19 se sigue viendo este patrón de que Saúl buscaba cualquier oportunidad para matar a David. Incluso Jonatán, su gran amigo, tuvo que intervenir a favor de David, pero el espíritu maligno que atormentaba a Saúl lo llevó a intentar matarlo incluso mientras éste tocaba el arpa, y por eso David tuvo que huir de la casa de Saúl. Pero bueno, como Saúl seguía buscándolo y buscándolo para matarlo, incluso ahora es Mical, su hija, la que había sido entregada como esposa a David, la que tiene que poner un señuelo en la cama para que los soldados de Saúl pensaran que ahí estaba David durmiendo, y en realidad Mical ayudó a David a escapar. Es muy interesante que ese señuelo con figura humana que puso Mical sobre la cama era un terafín, y un terafín, como lo hemos mencionado en días anteriores, era una figura que utilizaban en esas culturas de la antigüedad para hacer adoración a los familiares muertos. Y entonces aquí no era una simple estatuilla, era grande la estatua porque tenían tamaño suficiente para parecer un hombre dormido. Lo cierto es que David logró escapar,
por segunda y tercera vez de los intentos de dañarlo por parte de Saúl, y ahora escapa y llega hasta donde está Samuel y le cuenta a Samuel todo lo que está pasando. Recordemos que Samuel, como profeta de Dios, ya había ungido a David, y todos los soldados que fueron enviados por Saúl a capturar tanto a David como a Samuel entraban en un trance profético y no podían tomarlo. Incluso el propio Saúl fue a buscarlos y tampoco los pudo capturar porque también él estuvo profetizando. Aquí es donde se repite la frase de ¿es Saúl uno de los profetas? Esto de que había un grupo de profetas que eran liderados por Samuel es muy interesante porque nos habla de que en esa época un profeta, que era aquel que traía un mensaje de Dios o para el pueblo o para una persona en específico, aquí también eran liderados por Samuel como si fuera un maestro. En primera de Samuel capítulo 20 se nos indica que David logró escapar de Ramá, que era donde estaba con Samuel, y logró encontrarse en un campo con Jonatán. Ahí le pidió ayuda para que Saúl no lo matara, y ambos acordaron esconder a David en un campo mientras descubrían cuáles eran los planes de Saúl durante la celebración de la luna nueva. Jonatán le pide a David que nunca deje de ser bondadoso con su familia a pesar de lo que Saúl haga. Y este pasaje se conoce como el pacto de amistad entre David y Jonatán. David y Jonatán habían establecido un código de comunicación para alertar si él debía seguir huyendo por los planes de muerte de Saúl, y así fue como se comunicaron, y David se despidió de su amigo y se fue de esa zona. Hablemos un poquito del Salmo 11 y del Salmo 59, porque son salmos que se